Análisis. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de análisis que organiza la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales a través del Comité de Derecho Internacional y Organismos Internacionales, con un tema no solo actual, sino además controvertido, polémico, que es hablar de Venezuela, el desafío y la crisis del derecho internacional en el contexto actual. Es muy común que en un curso de Derecho Internacional tengamos los profesores que justificar un poquito o mucho la naturaleza jurídica de esta disciplina. Y a veces se hace con un enfoque demasiado tradicional de compararlo con el derecho interno de los estados. Y creo que no es la manera más adecuada de abordar el derecho internacional. Y el tema de Venezuela nos ha puesto a todos en la necesidad de replantear cuál es la naturaleza del derecho internacional, en qué contexto se mueve. Y para ello tenemos una mesa muy interesante en el que participan el embajador Rodrigo Labardini Flores, la doctora Magdalena Vaz Vilicio, la doctora Mari Carmen Peloche Barrera y el doctor José Joel Peña Llanes. Y vamos a empezar en el orden en que está previsto en el programa. Y le quiero dar la voz hasta por 5 minutos al embajador Rodrigo Labardini para que nos dé una primera, sin una primer, un primer panorama, un primer saque de lo que es Venezuela y los desafíos para el derecho internacional. Embajador, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenas noches, Bakú, que es donde estoy residiendo. Y pues de entrada, simplemente primero que nada, gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y al Comité Académico de Derecho Internacional por la participación aquí. La oportunidad de platicar aquí con grandes colegas como Saúl, Joel, Javier, Magdalena y otros más aquí, Mari Carmen, por ejemplo, y todos ustedes aquí presentes. Brevemente ¿qué ocurrió en Venezuela, primero que nada, y por qué llama la atención? Y puesto creo que en sentido simple es que reconocemos y vemos que hubo más de 35 ataques a naves en el Caribe en legítima defensa en los últimos meses, presuntamente una agresión, por así llamarla, de narcotraficante o de armas, de armamentos, de actos de narcotráfico yendo a Estados Unidos. Parte de esa respuesta, Estados Unidos pretende enmarcarlo en lo que le llamó en su operación esta de Absolute Resolve, resolución absoluta, en la cual el 3 de enero, como todos sabemos, Estados Unidos entró a Venezuela de una u otra forma y eso es lo que creo que vale la pena examinar. Primero vemos claro que existen 150 naves estadounidenses que participaron y son 150 naves porque fueron militares, fueron drones, fueron cazas aéreos, fueron bombarderos, fueron derivados también de naves de portaaviones y de otros buques marinos de alta envergadura ahí, en donde fueron atacando puertos y naves en Venezuela. El resultado final de esto fue la captura del presidente Maduro y de su esposa y el traslado forzoso de ellos hacia Estados Unidos. Entonces, eso creo que es lo que marca el término general. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es tratar de determinar cómo se enmarcó, cómo enmarca propio Estados Unidos, qué es lo que están diciendo ellos. Primero, Estados Unidos después de eso dice que toma control de Venezuela y que ahora habrán que vender el petróleo y demás, cosas que ellos mismos no tienen claridad hoy todavía. Algo, y todavía continuado después de los hechos del 3 de enero, es que incluso Estados Unidos asegura luego en alta mar un buque tanque petrolero con bandera rusa, originalmente venezolano, pero que implica un poco la visión de qué es lo que está queriendo hacer Estados Unidos. Y aquí es empezar a entender qué es lo que está pasando. Primero en Estados Unidos ocurrió la decisión interna de declarar al presidente Maduro como un narcoterrorista. Es un intento interno de cómo tratar de manifestar que ellos van a actuar algo a nivel internacional. El hecho de que se estarán ellos defendiendo. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración porque eso va a ser parte de cómo quieren enmarcar en alguna medida el sentido. Primero que nada, recordamos todos que a nivel internacional el uso de la fuerza está claramente condenado.
Y esto es algo que tenemos que traer a colación porque hasta después, hasta 1648, con la paz de Westfalia, pues la guerra y la fuerza era un elemento común en la actividad política internacional. Con la paz de Westfalia se establece el Estado, la soberanía, en donde cada uno es independiente y entonces se mantiene que al interior de cada Estado somos independientes y no tenemos que meter injerencia. Esto va evolucionando y después viene lo que es en el siglo XIX y otros ¿cómo se llama? The Gunboat Diplomacy, la diplomacia de cañoneras, y más o menos de los que vamos, luego podré presentar algo al respecto. Y finalmente avanza hasta finales del siglo XIX, empezar a regular los actos de guerra, para llegar hasta el pacto Bryan-Kellogg, finalmente, en el cual se proscribe el uso de la guerra como una política internacional, que se ve reflejado nuevamente en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2.4, donde se prohíbe la utilización de la fuerza en cualquier expresión, salvo dos ocasiones: uno, conforme al artículo 51 de la Carta, manifestándose en legítima defensa, o dos, cuando lo indica el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas, en funciones del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, pero igualmente en cumplimiento de decisiones adoptadas por el Consejo. Entonces, este es un poco enmarcado. La primera pregunta surge entonces con lo que estamos comentando. ¿El despliegue de actividad que realizó Estados Unidos se enmarcaría dentro de lo que se considera como fuerza? Primero, porque se trata de actividades militares, como fue utilizar tropas y soldados y marinos, fuerzas especiales, cuadraría como ello. Dentro de la expresión histórica también de qué significa fuerza, significa también una actividad prolongada. Quizá Estados Unidos en este sentido quisiera decir que no fue utilizada una fuerza. Recordemos que en el siglo XIX, en una batalla militar, el Reino Unido hundió 60 barcos turcos, pero fue un incidente. Así es como se va manifestando esta expresión. Escuché ahorita ya ahora sí escuché una alarma al respecto, entonces cedo mi tiempo ahorita para continuar adelante. Muchas gracias, embajador, por esta primera intervención. Le damos el uso de la palabra a Magdalena Vaz. Magdalena, tienes el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes en esta mañana, mediodía. Para mí es un gusto saludarlos desde Montevideo, Uruguay. Y yo en esta primera intervención quisiera hacerme dos preguntas para compartir con ustedes. La primera, que es una pregunta muy básica, pero creo que es fundamental. ¿Es lícita la incursión de Estados Unidos en Venezuela? Algo ya nos decía Saúl y el embajador también. Y en segundo lugar, si esta incursión de Estados Unidos en Venezuela testea los límites del derecho internacional. En cuanto a la licitud, ya el embajador había comenzado a desarrollar lo que es la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza desde 1945 con la Carta de Naciones Unidas. Hay una clara violación a este principio básico del derecho internacional, una norma de Jus Cogens, esto también es importante mencionarlo, y además no se aplica ninguna de sus excepciones. ¿Por qué? Porque acá no hay legítima defensa, Venezuela no atacó previamente y tampoco hay una autorización del Consejo de Seguridad. Por tanto, claramente tenemos una violación de esta norma. Y podríamos empezar a ver qué otras normas, qué otros principios que forman parte de la arquitectura básica del derecho internacional fueron incumplidos por Estados Unidos en esta situación. Podemos hablar del principio de no intervención, que esto ya venía de antes, ¿sí? Obviamente la solución pacífica de controversias, porque si tengo prohibido el uso o la amenaza de la fuerza, ¿cómo debo de resolver las disputas? ¿Mediante solución pacífica, mediante diplomacia, mediante negociación, mediante órganos jurisdiccionales? Nada de esto existió. Y por otro lado, la autodeterminación del pueblo de Venezuela, porque en este momento nos encontramos con un gobierno de transición con una presencia de Estados Unidos de control. De hecho, en la reunión telefónica del día de ayer entre Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y el presidente Donald Trump, sale Estados Unidos a decir que está, pero muy contento que Venezuela, dicho de una manera muy, muy básica, está siguiendo algunas instrucciones en base a sus intereses.
Por tanto, también tenemos violación del principio de autodeterminación de los pueblos. Además, me parece algo también interesante mencionarlo, no estamos hablando de un llamado a elecciones ni dentro de un mes, como en algún momento se dijo, ni dentro de 6 meses, como en algún momento dijo Marco Rubio, todo lo contrario. Ahora incluso se habla de un plazo de un año. Paso a un elemento que luego voy a retomar, que Estados Unidos tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y esto le da poder de veto. Justamente le da poder de veto cuando se tratan estos temas vinculados al uso de la fuerza, a la no intervención. ¿Habría una abstención que sea obligatoria para Estados Unidos? Porque abstención voluntaria creo que todos los que estamos en esta sala tenemos claro que no nos vamos a encontrar. Abstención obligatoria nos encontraríamos en el caso que se aplique el capítulo vinculado a la solución de controversias o a los acuerdos regionales. No parecería ser el caso tampoco. Y me voy muy brevemente a mi última pregunta para esta intervención. ¿Testea los límites del derecho internacional? Yo creo que los testea, pero no los quiebra. A ver, cuando Donald Trump da esa entrevista tan polémica al Washington Post, que se le pregunta si el derecho internacional está por encima de él, y él dice que lo único que está por encima de él es su moralidad, que desde el punto de vista psicológico y filosófico también hay mucho para analizar ahí, pero no es lo que nos compete en esa casi que división, disociación, ¿sí? que nos presenta. Me gustaría preguntarme, junto con todos los que estamos en la sala, si esto es así o no. El derecho internacional está por encima de Donald Trump, aunque Estados Unidos tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que ese es el problema, y además porque justamente este mandatario está invitando, está promoviendo que empresas de su nacionalidad, especialmente petroleras, inviertan en Venezuela. Para esto, necesariamente requiere de normas internacionales que protejan esas inversiones para obtener el crudo, pero también para venderlo en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Terminé a tiempo. Muchas gracias. Saúl, no te escuchamos, estás en mute. Sí, ya me di cuenta, Mari, que había apagado el micrófono. Solo para darle continuidad a esta primera ronda, vamos a darle el uso de la palabra a Mari Peroche hasta por 5 minutos. Y en la segunda ronda iremos construyendo una segunda etapa de este diálogo. Mari, tienes el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, Saúl. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto, agradezco a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por el espacio y bueno, personalmente es un placer coincidir con mis queridos colegas del Comité de Derecho Internacional de AMEI. Bueno, pues estamos aquí conversando sobre la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Acontecido, fue una de las primeras sorpresas de este año 2026, el 3 de enero del 2026. Y creo que hasta el momento todos podemos coincidir en que este constituye uno de los episodios más disruptivos para el orden jurídico internacional prácticamente desde el fin de la Guerra Fría. Más allá del personaje de Nicolás Maduro, que podríamos coincidir que es un líder autoritario, visto por algunos como corrupto e incluso como ilegítimo, lo que está en juego, digo, por una parte, obviamente en esta discusión, no es solamente Venezuela, sino el principio mismo de un orden internacional basado en reglas. Mi intervención se centra en dos puntos. Primero, porque esta acción representa un desafío frontal al derecho internacional y segundo, cómo debe entenderse como parte integral de la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump en su segundo mandato. Desde una perspectiva jurídica, la operación estadounidense, ya lo han comentado el embajador Labardini y la doctora Vaz, pues vulnera principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo. La soberanía estatal, la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención. Bueno, que aquí nos dejaba el embajador pues esta interrogante de si eso no es uso indebido de la fuerza en este caso.
No existe base legal clara ni en el derecho internacional consuetudinario ni en el marco de la Carta de Naciones Unidas que justifique la captura extraterritorial de un jefe de Estado en funciones como parte de una operación militar. Esta ruptura no es accidental. Declaraciones como las de Stephen Miller, quien es asesor de seguridad nacional para el presidente Donald Trump, quien desestimó lo que llamó las International Niceties, afirmó que las normas internacionales no tienen relevancia para Estados Unidos, lo que revela una postura explícita de desprecio por el marco jurídico internacional. La pregunta clave ya no es si la operación fue legal, claramente no lo fue, sino qué precedente crea. Si Washington puede actuar sin consecuencias, ¿qué impide que otras potencias hagan lo mismo, por ejemplo? El riesgo es evidente. Se abre algo así como una caja de Pandora. Beijing podría justificar acciones similares en su vecindario inmediato. Moscú podría hacer lo propio en su esfera de influencia. Las reglas dejan de ser universales y pasan a ser opcionales, aplicables solo a los más débiles. La captura de Maduro debe leerse dentro de una lógica estratégica más amplia. El propio Trump ha bautizado esta orientación como la Don't Road Doctrine. No sé si han escuchado de este término. Y es básicamente una reinterpretación de la doctrina Monroe que combina hegemonía regional con una narrativa de seguridad nacional. Y no es nada nuevo. Desde la primera administración de Donald Trump venimos escuchando que todo lo que hace pues es en aras de garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, o al menos lo que él concibe como seguridad nacional para su país. Bajo esta doctrina, entonces, Estados Unidos se atribuye el derecho de impedir cualquier influencia hostil en el hemisferio occidental y de actuar unilateralmente para garantizar su dominio estratégico, energético y militar. Esto explica entonces no solo la operación en Caracas, sino también la incautación de buques petroleros venezolanos, que ya mencionaba el embajador Labardini, y la decisión de vender su cargamento. Desde el punto de vista del derecho internacional económico y marítimo, estas acciones son altamente cuestionables, por supuesto, pero desde la óptica de la seguridad nacional trumpista son coherentes. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entonces, que fue publicada la más reciente en el mes de noviembre del 2025, predomina sobre cualquier compromiso unilateral. Entonces, en este sentido, podemos ver cómo básicamente la administración de Donald Trump pone en primer lugar, y lo más importante, la estrategia de seguridad nacional como medio para satisfacer los intereses de política exterior de Estados Unidos, pero también de seguridad nacional, y ya en segundo plano, bueno, todo lo demás. Esto solamente es un ejemplo más del desdén que tiene Donald Trump por las normas del derecho internacional. Pero bueno, espero ahora tener oportunidad de seguir conversando al respecto y bueno, pues termino quedándome 2 segundos en el reloj. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Mari. Y le doy también la bienvenida al embajador Marco Antonio García. Embajador, bienvenido, buenos días por acompañarnos. Y para darle continuidad a esta primera ronda, Joel, tienes el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas noches en Bakú. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias pues al Comité de Derecho Internacional y Organismos Internacionales de AMEI, que ahora coordina el maestro Mandujano junto con el doctor Carmelo Catafi del TEC de Monterrey. Y bueno, pues agradezco a mis alumnas, a mis alumnos y a mis colegas que se encuentran conectados esta mañana, una mañana muy fría y sobre todo para discutir un tema que pues ya mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra lo mencionaban claramente. No hay duda de que constituye una violación al derecho internacional, pero desde mi perspectiva, más allá del caso, siento un precedente gravísimo para que ocurran nuevas violaciones del derecho internacional, sobre todo de aquellos países o de aquellas potencias que tienen aspiraciones expansionistas. Y es ahí donde radica, digamos, esta duda. Ahora, mis colegas han hablado de por qué se puede hablar de una violación del derecho internacional. Coincido plenamente con lo que han mencionado, pero no sé si estén al tanto
se acaba de difundir hace unos días un memorándum dirigido a la oficina del asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fechado a finales de diciembre del año pasado, donde se construye una justificación principalmente interna, con consideración marginal del marco internacional para la intervención. Es decir, están diciendo por qué Donald Trump cuenta con las atribuciones constitucionales y legales internas para haber cometido un acto que a todas luces es violatorio, insisto, del derecho internacional y desde mi perspectiva incluso violatoria del propio derecho interno de Estados Unidos. Eh, en este documento, que por cierto viene testado en gran parte, pues se hace referencia a esta intervención como una operación, digamos, limitada, orientada a ejecutar la ley. Es decir, es una acción cuyo propósito era capturar a Nicolás Maduro y llevarlo junto con su esposa ante tribunales estadounidenses por delitos graves. Es decir, una operación de entrada por salida que no iba a garantizar la presencia del ejército estadounidense más allá del tiempo necesario para, digamos, para llevar a cabo pues dicha acción. Se sostiene que el presidente Trump podía ordenar el uso de la fuerza porque serviría a intereses nacionales importantes, es decir, nuevamente la justificación que ya decía Mari Carmen del interés nacional y además por el alcance acotado, es decir, no equivale a una guerra en el sentido constitucional que desde luego, como lo sabemos, exigiría la autorización previa del Congreso estadounidense. Para sostener esta conclusión, el documento combina tres ideas que me gustaría compartir con ustedes. En primera instancia, caracteriza al presidente Nicolás Maduro y su entorno, es decir, a otras funcionarias y funcionarios, como parte de redes criminales transnacionales, independientemente de que después salieron notas de que el cártel de los soles ni siquiera existía. Pero bueno, eso digamos es otro elemento que podríamos analizar más adelante. En segunda instancia, se afirma en este documento que los actos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro son riesgos o implican riesgos de seguridad y escenarios de amenaza que harían de alguna forma razonable emplear medios militares para asegurar su captura y finalmente sugieren de manera bastante flexible desde mi perspectiva que la operación podría conectarse con nociones de protección de intereses o de incluso de autodefensa, aunque como también lo han señalado mis colegas, en ningún momento se podría aludir a que se está haciendo uso de la legítima defensa porque no hubo un ataque directo por parte del ejército venezolano a Estados Unidos o a cualquier otro territorio o a cualquier otra base, digamos, militar, etcétera, etcétera. El problema, desde mi perspectiva y desde una perspectiva del derecho internacional, es que esta arquitectura argumentativa que se construye en el documento, pues no satisface los estándares del derecho internacional, porque de entrada, cambiar el nombre de la acción, es decir, de uso de la fuerza, que está totalmente prohibido, uno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de nuestros propios principios de política exterior, a cumplimiento judicial, pues no altera la naturaleza jurídica porque es de entrada una incursión armada en territorio venezolano sin consentimiento del Estado territorial, es decir, Venezuela, y sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. También extender la autodefensa a riesgos prospectivos de que en un futuro pueda atacar tipo guerra preventiva a la usanza de George Bush, pues no legitima esta acción. Y desde luego, pues la operación fue presentada como una acción de cumplimiento judicial o de extradición vinculada a procedimientos penales internos que incluso internamente no han llegado a concretarse de manera satisfactoria. Entonces, en mi siguiente intervención continuaré haciendo referencia a este hecho, sumando desde luego a lo que mis colegas compartan. Bueno, en esa primera ronda me parece que ha quedado suficientemente claro que la sutileza de las normas ha quedado rebasada, que el área de la soberanía y el derecho internacional como principios universales no está en su mejor momento. Entonces, en esa segunda ronda, yo quisiera, no sé si me permiten provocar un poquito, porque Magdalena se refirió a una serie de mecanismos que pudieran activarse para intentar restablecer el orden jurídico internacional. Yo preguntaría, ¿existe la posibilidad de que Estados Unidos sea motivo de alguna sanción en el derecho internacional? Venezuela cuenta con un mecanismo para establecer la responsabilidad norteamericana. ¿Se el escenario sí ahorita, después de que ha quedado suficientemente claro que no hay marco normativo que justifique la intervención norteamericana? Para una segunda ronda, vamos a seguir el mismo orden.
Embajador Rodrigo Labardine, voy a pedirle una segunda intervención, hasta por 5 minutos, para que usted profundice en su análisis. Gracias, muy amable. Siguiendo un poco, antes de tomar lo de las sanciones, que sí tiene relevancia, primero diría uno, otros aspectos de derecho internacional que han sido violados es tomar en cuenta lo relativo a la inmunidad. El Maduro, para bien o para mal, era el presidente de Venezuela, entonces esa unidad tiene que ser respetada. Tribunales estadounidenses lo han hecho igualmente en ese sentido, y es por relación de persona, relación de materia, en base a su calidad como presidente y en base a los actos ordenados. Entonces, esto está. Lo que mencionaba Joel tiene harta relevancia también porque se refiere a él a un cambio conceptual, lo que se llama la defensa preemptiva, no la preventiva, preventive, but the preemptive, que es un paso del estilo del asunto Carolina, en el cual cuando hay una amenaza inmediata que todavía no se ha logrado actuar en tu territorio, todavía podrías quizá intervenir antes de ello si tienes certeza absoluta de que va directo a tu territorio y siempre y cuando sea una amenaza inmediata. Pero lo que mencionó Joel tiene mucha relevancia porque entonces está cambiando totalmente este concepto para crearlo todavía algo, ahora sí, a futuro, que bajo Estados Unidos mismos también está equivocado. Esto me recuerda igualmente el memo que mencionó él respecto a la oficina jurídica del Departamento de Estado. Me recuerda igualmente a los temas de tortura y Estados Unidos. Después del 9/11, recordamos nosotros cómo incluso Frisbee, que era entonces el Solicitor General, digamos, el abogado general de Estados Unidos, escribió un memo por el cual cambió el concepto totalmente de tortura para decir que tortura bajo Estados Unidos solamente era aquel dolor que provocaba de daño de órganos internos que derivaban en muerte. Cualquier cosa que no llegara a eso no era tortura, con lo cual ellos tenían una intención de medianamente satisfacer cómo es que habían ellos logrado suscribir la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Y esto lleva igualmente a otro punto antes de entrar al otro, era, en términos de Estados Unidos tiene una práctica ya más casi 200 años, bueno, unos 150 años más o menos, la llamada doctrina Kerr-Frisbee, que es por la cual male captus bene detentus. No importa cómo fuiste detenido afuera, quizá en violación de normas estadounidenses, extranjeras, internacionales, lo que sea. Lo cierto es que fuiste mal capturado, pero ahora estás aquí en este tribunal y entonces ahora sí serás juzgado aquí. Esto lo vivimos nosotros de manera muy clara con el caso Albert Machain, en el cual pues fue secuestrado y fue la Suprema Corte de Justicia en 92 determinó que el secuestro había sido válido, no prohibido por el Tratado de Extradición México-Estados Unidos entonces en vigor, por lo cual México suscribió el único tratado antisecuestros con Estados Unidos en 94 y que no, no va a entrar en vigor debido a las políticas básicamente de Estados Unidos. Pero esto significa que muchos imaginan que pues esa inmunidad es eso, tendrá, veremos cómo igualmente habrá de quedar sujeto a las normas estadounidenses en este sentido. Respecto a las sanciones que planteas tú ahorita que podría haber, que podría aplicarse con Estados Unidos, seguramente podrán aplicar esas sanciones, pero a la vez, como siempre hemos visto que cuando hablamos de derecho internacional, hablamos de política internacional de una u otra forma también, tendrá que tener un poco más de sustento de Realpolitik para poder llegarse a aplicar estas. Un punto importante mencionabas tú, el hecho de que sea uno de los P5 en el Consejo de Seguridad, seguramente limitará en ese foro. Quizá no eviten otros foros, algún tipo de declaración, y seguramente veremos a la adopción de varias resoluciones en distinta forma que sancionen o critiquen esto. Y habrá que verlo porque vemos la OEA un poco tímida, la ONU también está eso. Entonces, habrá que formular estos tipos de expresiones o de declaraciones condenatorias en algunos otros tipos de foros más apropiados. Tipo de sanciones tendrán que recurrir, evidentemente, contra algún tipo de activo que pudiera estar en pudiera tener Estados Unidos en otros foros igualmente. Y con esto lo que quiero apuntar es que creo que todo este esquema presenta algo más complicado para el derecho internacional. Y no es nada más como apunta ahorita que quizás las normas están variando, no tienen real sustento. Parece apuntar como si fuera la quimera que utilizan los países poderosos para poder subyugar moral legalmente a los países más débiles. Pero creo que va a tender justamente a la base y a la naturaleza del derecho internacional. Órale, mano, Aquí va que es va. algo que es más complicado porque hablamos de Igual tú, derecho, mano. Ahorita tipo nos de vemos. normas que estamos siguiendo en la aplicación a cómo conciliar los beneficios de un Estado
vis a vis los beneficios de lo que el mundo desea. Aquí lo voy a dejar para nada más mencionar un punto. Quizá el concepto de soberanía es el que está opuesto a la propiedad de derecho. Muchas gracias, embajador. Magdalena, tienes el uso de la palabra para tu segunda intervención. Bueno, muchas gracias, muy interesantes todas las participaciones anteriores de mis colegas. Siempre aprendo mucho con ustedes y con todos los miembros de este comité. Ahora nos propone Saúl hablar de las sanciones, pero yo quisiera introducirlo con una mirada más amplia. ¿Para qué se creó el derecho internacional? Tal vez es una pregunta muy filosófica para esta mañana, fría o este mediodía, caluroso, dependiendo en qué lugar del mundo nos encontremos. Pero el derecho internacional se crea justamente para contener a los poderosos. Y ahora uno de esos poderosos que se encargó de hacer el derecho internacional contemporáneo, no el derecho internacional en general o a lo largo del tiempo, el contemporáneo, el que rige ahora. Uno de los que se encargó de crearlo casi como un traje a medida, como es Estados Unidos, y que fue propulsor de este sistema, que no es solo derecho internacional, porque el orden jurídico basado, perdón, el orden internacional basado en reglas es derecho internacional, pero también es multilateralismo. Hoy lo contesta de manera directa y de manera grave, justamente por lo directo y por lo agresivo que está realizando de sus acciones en este momento. Entonces, a mí me gustaría mencionar que no solo estamos hablando de una contestación del derecho internacional, sino también una contestación de este orden multilateral, de este multilateralismo. Y voy a traer a consideración, tal vez podríamos seguir conversando esto o pensar en otro webinar, el retiro de Estados Unidos de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud, porque en realidad lo que estamos viendo ahora y las 66 agencias de Naciones Unidas y tratados internacionales que vimos la semana pasada, de los cuales también pretende retirarse, tiene antecedentes a el 2025 y a la primera administración de Donald Trump. Y yo les diría a toda la estrategia de política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos es el estado que más veces se ha retirado de organizaciones internacionales a lo largo de la historia. Entonces, este no es un dato menor que el creador del sistema hoy lo conteste cuando parece que ya va en contra de su interés nacional, como bien habían mencionado mis colegas. Ahora, esto se suma al retiro de fondos, tanto de los fondos que tienen que ver con contribuciones obligatorias como contribuciones voluntarias. El principal contribuyente de Naciones Unidas es Estados Unidos, pero tanto en el caso de las obligatorias como las voluntarias. Entonces, esto puede generar un quiebre que también coadyuve a la crisis del derecho internacional que hoy nos reúne. ¿A quién beneficia todo esto? Sin duda que a su principal competidor en la disputa por el poder global, que es China, porque comencé diciendo que el derecho internacional se crea para contener a los poderosos. Bueno, ¿cuál es el otro poderoso? Es China. Y ahora sí, en el tiempo que me queda, quisiera hacer referencia a las sanciones y a otro, o a las posibles sanciones, y a otro tema que quedó subyacente que tiene que ver con la justificación o no de esta incursión de Estados Unidos en Venezuela, porque mucho se ha dicho, y estoy de acuerdo, en la violación de los derechos humanos en Venezuela, en que Maduro no es un presidente legítimo, en que se trata de un dictador, pero nada de esto justifica el incumplimiento de normas básicas del derecho internacional, como la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, no intervención, etc. Y en cuanto a las sanciones, bueno, ha estado más que probado, sobre todo con la situación de Rusia en Ucrania, que las sanciones económicas no estarían dando el resultado que se busca con ellas a nivel internacional. Pero nos vamos a hacer otra pregunta, ¿y no podría haber una sanción a Donald Trump? Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, creador de la Corte Penal Internacional. Venezuela sí. Y acá nos podremos preguntar, bueno, si los hechos sucedieron en Venezuela, podríamos tener una situación. Es similar a lo de Israel en Gaza. Bueno, justamente
Es similar también a lo de Rusia en Ucrania. Y si bien hay orden de captura, tanto hacia Vladimir Putin como hacia Netanyahu, tenemos dos ejemplos muy claros. Cuando Netanyahu fue a Estados Unidos y su avión buscó la forma de no surcar el espacio aéreo de los estados europeos, que sí son parte, y cuando Putin fue a Mongolia, que declaró que iba prestado. Muchas gracias, Magdalena. Fíjate que dijiste algo. Cuando señalas que el derecho internacional contemporáneo contiene a los poderosos, a veces uno enseñaba el derecho internacional bajo la otra óptica, ¿no? Un derecho utilizado por los poderosos para establecer una serie de instituciones que preservaran precisamente esas relaciones asimétricas, ¿no? Hoy aparentemente estamos en el otro lado. Bueno, Mari, tienes el uso de la palabra por 5 minutos para tu segunda intervención. Muchas gracias, Saúl, y bueno, gracias a mis colegas que han traído a la mesa pues cuestionamientos tan inquietantes, tan provocadores, y creo que hasta el momento pues todos vamos articulando esta lógica bajo la cual pues básicamente Estados Unidos opera pues como un jugador único en el tablero internacional bajo las propias reglas de Trump 2.0. Bueno, continuando un poco con la discusión y trayendo a colación lo que comentabas de las posibles sanciones, bueno, vamos a empezar em, compartiendo un poquito, abriendo debate sobre lo que representa esta captura más allá del debate jurídico inmediato, que plantea una pregunta distinta y quizá más inquietante, que es, ¿qué tipo de orden internacional emerge cuando una potencia decide que puede actuar sin consecuencias? Nos comentaba Magdalena cómo pues Estados Unidos crea básicamente o articula el derecho internacional contemporáneo, mismo que debería respetar, pero que básicamente estamos viendo un Estados Unidos que hoy puede actuar sin consecuencias prácticamente. Entonces, aquí una parte del dato clave no es tanto la ilegalidad de la operación, que bueno, ya hemos hablado que sí lo fue, evidentemente, sino la reacción, o más bien la ausencia de reacción del sistema internacional más allá de los tweets o de las declaraciones de estoy en contra. A pesar de las críticas retóricas de algunos gobiernos, en este caso, por ejemplo, latinoamericanos, no hay capacidad ni voluntad para responder. Eso es la realidad de lo que tenemos en el plano internacional. México necesita y seguirá negociando el TEMEC, por supuesto, entonces eso no va a quitar el dedo del renglón. Brasil prioriza la estabilidad regional en un año electoral y no existe, la verdad, ninguna fuerza militar hemisférica capaz de disuadir operaciones estadounidenses de este tipo. Esto envía un mensaje claro. La simetría de poder define los límites reales del derecho internacional. El impacto más profundo probablemente no se sentirá en Caracas, incluso, bueno, ya lo hemos visto en estos días desde la captura de Nicolás Maduro. Pareciera que las cosas al interior de Caracas no han cambiado mucho en realidad. Hemos visto incluso tras la reunión del día de ayer de la líder opositora María Corina Machado con el presidente Trump, que pues sigue habiendo un poquito de desdén disfrazado, pero al final del día un poquito de desdén hacia la oposición que todos esperábamos que enseguida pues Trump iba a apoyar. Em, pero bueno, entonces este impacto profundo no solamente no se va a ver en Caracas, pero sí se va a ver en Moscú y se va a ver en Beijing. Ya lo hablaba un poquito mis colegas. Venezuela era uno de los últimos nodos de un sistema energético parcialmente resistente a las sanciones occidentales, ¿no? Por esta conexión o por este vínculo con Beijing y con Moscú. Pero al intervenir directamente y capturar a Maduro, entonces Estados Unidos no solo castiga a un régimen, sino que debilita una arquitectura paralela al orden económico liberal, lo que refuerza la lógica de confrontación entre bloques. Paradójicamente, esta acción también erosiona la posición normativa de Washington. Al normalizar el uso unilateral de la fuerza, Estados Unidos valida la idea de esferas de influencia, esta visión del mundo que históricamente ha defendido Rusia y que ahora parece incorporada, al menos de facto, en la estrategia estadounidense para el hemisferio occidental.
Entonces, el resultado es un sistema internacional menos predecible y más permisivo para la coerción. Em, en este sentido, incluso si la operación fue tácticamente exitosa, su costo estratégico puede ser elevado, que es un poquito de lo que me gustaría hablar en la tercera intervención. Pero para hablar un poquito de las posibles sanciones en estos segundos que me quedan, quisiera hablar básicamente de lo que se podría hacer, pero que evidentemente no va a funcionar para Estados Unidos. Mecanismos hay. Hablaba un poquito la doctora Magdalena de las Cortes Internacionales. Incluso en la misma ONU hay mecanismos para apelar a resoluciones en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, que tampoco va a suceder por el carácter de P5. Los foros multilaterales regionales, la OEA, por ejemplo, como foro para condenar acciones y buscar apoyo diplomático, sanciones diplomáticas, perdón, sanciones económicas que básicamente no tienen consecuencias sobre Estados Unidos. Vaya, quiero concluir que mecanismos para sanciones hay. La pregunta es si son aplicables a Estados Unidos, tanto de jure como de facto. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Mari. Fíjate que planteaste cosas que yo quiero anticipar un poquito para la tercera ronda. Y Magdalena de alguna manera se refirió, Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo, ¿no? O sea, vino de una elección que él no ganó, donde la oposición demostró haber duplicado la intención del voto sobre Maduro. Y a pesar de eso, logró rendir protesta el 10 de enero del año pasado. Y hay cierta complicidad de la comunidad internacional hacia algunos tipos de dictadura. Y en un año, ningún mecanismo de protección a la democracia pudo ser eficaz con respecto a Venezuela. Es un tema que yo les voy a plantear en la tercera intervención para ustedes. Y Joel, tienes por segunda vez el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Y retomando lo que decía Saúl, yo aquí me pregunto, les pregunto, a ver, ¿quién se va a atrever a llevar estos hechos ante tribunales internacionales para que sean juzgados y eventualmente se finque responsabilidad internacional y responsabilidad penal individual? Yo creo que va a ser muy difícil. México, desde luego que no lo va a hacer. Y es muy difícil que los aliados europeos, bueno, ahora no tan aliados con lo que está sucediendo en Groenlandia, lo vayan a hacer. Lo que sí es un hecho es que la incursión es un hecho internacionalmente ilícito, por lo que ya comentaron mis colegas. Es jurídicamente posible sostener responsabilidad internacional, principalmente el Estado de Estados Unidos. En el derecho internacional, la responsabilidad se activa cuando una conducta es atribuible al Estado, como en este caso una invasión, y esa conducta incumple una violación, más bien incumple una obligación de derecho internacional vigente. Entonces, aquí las consecuencias centrales son claras: cesar el acto ilícito, ofrecer garantías de no repetición y reparar integralmente el daño. Sin embargo, pues sabemos que en la práctica, pues la eficacia procesal y en el caso particular de países como Estados Unidos que no aceptan la competencia contenciosa de tribunales internacionales, como ya lo señalaba mi colega y amiga Magdalena, pues la situación se vuelve más compleja. La Corte Internacional de Justicia solo puede conocer del caso si existe una base de jurisdicción y en controversias de alta intensidad política, pues los estados con mayor poder suelen impugnar o restringir estas rutas jurisdiccionales. Estados Unidos lo ha hecho claramente en otras ocasiones y bajo el mandato de Donald Trump seguramente también lo haría. La experiencia, de hecho, muestra que incluso cuando los procesos no avanzan plenamente, el debate jurídico internacional puede fijar ciertos estándares, pero en realidad, insisto, ante potencias como Estados Unidos, pues esto queda prácticamente inoperante. Y ni qué decir los órganos de Naciones Unidas. Ofrecen vías de respuestas, claro que sí, el Consejo de Seguridad, pero va a quedar bloqueado por el veto. Y la Asamblea General, pues que suele ser espacio más abierto, podría eventualmente elaborarse una resolución digamos, que haga referencia a la importancia de volver a alinear las conductas de los estados al derecho internacional, pero no deja de ser, digamos, pues algo orientador, una recomendación que obviamente no es vinculante. Y respecto de Donald Trump, yo creo que aquí conviene, digamos, hacer una separación importante. Por un lado, la responsabilidad internacional del Estado no requiere una culpa personal del presidente. Son dos, digamos, dos figuras distintas del derecho penal internacional.
En el caso de la responsabilidad penal individual, esta vía es jurídicamente mucho más exigente, más incierta. En el debate, por ejemplo, sobre el crimen de agresión, el Estatuto de Roma prevé esa figura. Obviamente un estatuto que, como ya lo señalaban, pues no es ratificado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, aun cuando esta operación pudiera describirse como un acto de agresión en un sentido político jurídico, pues no es prudente desde mi perspectiva presentar como algo automático un camino penal internacional contra los individuos, sobre todo porque de alguna forma plantearlo pues tensaría incluso la relación con Estados Unidos y el núcleo del sistema antiagresión que prevé la Carta de Naciones Unidas. Obviamente yo creo que tendríamos que ver cuáles son los impactos que podría tener este hecho, sobre todo en el caso de América Latina, y yo creo que el impacto es especialmente sensible. De esto podríamos hablar en una tercera ronda. ¿Por qué? Porque una operación militar unilateral justificada, como lo está haciendo Estados Unidos, que no va a fincar responsabilidad internacional ni tampoco responsabilidad penal internacional hacia Donald Trump o hacia otros altos funcionarios o del alto mando militar de Estados Unidos, pero sí tendríamos que ver más allá de esto. ¿Por qué? Porque siente un precedente para que puedan justificar de la misma manera otras incursiones militares apoyadas en lógicas de capturas extraterritoriales que desde mi perspectiva pues lo que hacen es abrir discusiones nuevamente sobre la hegemonía regional. ¿No? Y todos los balances o el balance de poder que tradicionalmente se venía construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, pues queda suplido por nuevos escenarios de esferas de influencia, donde Estados Unidos va a controlar el continente americano, Rusia va a controlar su territorio, Europa del Este y Europa, y China va a controlar pues, el sureste asiático, del continente asiático, como los mapas que han estado saliendo ahora en redes sociales con los tres mandatarios pues tratando de abarcar con sus brazos estas zonas de influencia. Y aquí el principal problema es normalizar la Fuerza Armada como sustituto de la cooperación multilateral y de los procedimientos previstos por la Carta, porque lo único que crea es incentivos, obviamente, para que otras potencias pues adopten estas lógicas similares. Muchas gracias, Joel. Nos estamos acercando a esta tercera ronda con tantos temas. Eh, yo estoy de acuerdo con Magdalena, tal vez amerite otro webinar, ¿no? Hacer algo distinto en una reunión y trabajar un texto sobre todo lo que viene para el derecho internacional. Y por ahí quisiera, Magdalena, iniciar yo una pregunta para la tercera ronda. El tema es desafío y crisis del derecho internacional con respecto a Venezuela, pero ya comentaste, Joel, también viene Groenlandia y se agregan otros temas. ¿Qué le toca al derecho internacional a Magdalena hacer en los próximos meses, en los próximos años? Primero va el Tienes el embajador. uso de la palabra. Sí, Primero va el embajador Labardini. es cierto, me estoy brincando el orden. Primero, embajador Labardini, en una tercera ronda, no sé cuál sería su reacción a lo que hemos venido platicando en esta No, mesa de análisis. no hay problema, muchas gracias. Creo que uno ya se está apuntando claro, es si una crisis, porque todos estamos criados, hemos crecido con la idea que la norma es la que debe imperar sobre la fuerza. Pero lo que vimos claro es que esta expresión, este acto único, pues es la semilla para actos de muchas otras potencias igualmente. No es solamente el regreso a la diplomacia de cañoneras, que recuerda incluso cuando Atenas con sus triremes llegaron a otros sitios a controlar, es simplemente la expresión de la fuerza, o las incursiones vikingas, o los corsarios de Isabel, o la propia guerra de los pasteles en México, pues. Aparentemente no a dedo y esto ya. Aquí el problema, creo yo, tiene unas aristas. Primero es quizá un nuevo mundo, no en términos geopolíticos, sino jurídicos. Porque geopolítico estamos hablando así de ese que es que mundo multipolarizado, pero realmente triregional, donde cada quien mantendrá su propio bastión y se acabará. Un dato importante también es dentro de las organizaciones de las que Estados Unidos se salió, es la propia Comisión de Derecho Internacional. Y eso a mí me preocupa más, porque de alguna u otra manera el hecho de que Estados Unidos estuviera ahí, pues por lo menos pareciera significar que quería estar dentro del esquema del derecho internacional. Igualmente, saliendo ahí, no. Y aquí recuerdo yo, porque cuando Estados Unidos retiró su firma del Estatuto de Roma, fue una novedad en donde
¿Por qué? Porque recordaron que conforme la Comisión de Viena Tratados, pues tenía obligación de no ir en contra del objeto y propósito. Pero después que lo hizo Estados Unidos, lo hizo Rusia y otros estados más. Y esto entonces, esto plantea quizá que tengamos que vernos nosotros a meditar qué es lo que ocurre ahora o qué sucede. En alguna medida, creo yo, ya quería apunté al final de la participación previa, es que pareciera que entonces la soberanía, el concepto mismo, es la que parece estar en contra del propio derecho internacional público y que va en contra de lo que es quizá la propia humanidad. Y esto lo presento en esquemas de dos conceptos. Se trata simplemente de la expresión jurídica de las fuerzas físicas que detenta todo mundo. La soberanía es esta. Pero de ser el caso, nos enfrentamos a dos polos opuestos, en donde vivimos en un mundo de estados definidos por su soberanía, pero la soberanía no tiene ningún recato. Pero es claro que por andar utilizando toda esta soberanía a como quiere cada estado, pues ahora la propia existencia de esos estados y en paralelo el de la humanidad es el que se encuentra en riesgo. Un tema claro es con inteligencia artificial, con incluso el cambio climático. Todo el mundo reconocemos que ya vemos que el 1.5 ha sido superado. Y lo que lo ha permitido es que son las actividades individuales de cada estado lo que lo hacen en base a esa soberanía, en base a ese manejo o no del derecho internacional que puede tener. Y esto plantearía entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que se tiene que ver a futuro, qué es lo que queremos que sobreviva, el Estado, el derecho o la propia humanidad, y cuál es en qué ese sentido. Y esto creo que refleja no tanto reflejado por la acción de Estados Unidos ahorita en Venezuela, sino porque ha sido un concepto que ha venido deteriorándose desde 1945. Esto lleva a considerar muchas veces que vemos a Naciones Unidas que tiene como fin y objetivo preservar y mantener la seguridad y la paz internacionales, y se le critica a Naciones Unidas que no lo ha logrado, pero pues el hecho de que estemos hoy y todavía sigamos hablando es porque no ha habido tercera guerra mundial, pero a la vez queremos un estado permanente de paz por todos lados y ese parece no ser tan simplemente regulable. Quizá la, la norma misma es la que está equivocada porque en mucha medida está queriendo reflejar en manera más normativa lo que está ocurriendo en la realidad. Y creo que es ahí donde estamos entrando en el error. El, el hecho de un nuevo orden basado en reglas lo queremos todos y así vivimos. Quizá por eso somos abogados y seguimos el concepto de la norma. Quizá la idea esta misma es la que tenemos que nosotros propalar de antemano desde ahorita para tratar de realmente reflejar que es la norma la que impera y no como se había mencionado incluso con D'Amato, que es el recíproco ejercicio de derechos lo que parece garantizar la vigencia del derecho. Pero esto simplemente refleja que es más parece ser la fuerza la que vive y esta no tendría entonces ningún recato. Gracias, embajador. Ahora sí, Magdalena, respetando el orden de intervenciones, te toca por tercera ocasión usar el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y quiero aprovechar esta tercera participación. No me gusta usar el término intervención justamente por la connotación que tiene para el derecho internacional. Quiero usar esta tercera participación primero para agradecer a todo el público que tenemos, tanto en Zoom como en Facebook. Veo que son cerca de 60 entre 60 y 70 personas, que para ser 16 de enero es un número más que importante, así que muchísimas gracias a todos. Y después quiero tomar algo que dijo Mari, que me parece muy importante, que tiene que ver con la región, no solo las organizaciones regionales, sino otras respuestas que podemos encontrar desde la región. Y para terminar, me voy a hacer una pregunta de por qué y para qué enseñar derecho internacional en este momento, que creo que es la pregunta que nos hicimos todos el 3 de enero cuando nos despertamos y vimos lo que estaba pasando en el mundo. Así que primero hablar de la región, porque es un tema que nos une y que nos compete a todos. En la OEA, en el Consejo Permanente, Estados Unidos no tiene derecho de veto y todos los estados
que son miembros de la OEA, forman parte de ese Consejo Permanente. Y tal vez era lo que veíamos con mucha esperanza después del quiebre en la CELAC. Recordemos que en la CELAC hubo un fracaso para tener una declaración conjunta porque Argentina, El Salvador y Ecuador estaban a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Por tanto, la condena no logró estar en una declaración que nos una como latinoamericanos y caribeños. No puedo decir que nos una como continente porque obviamente no nos vamos a encontrar ni con Estados Unidos ni con Canadá. Aunque me animaría a decir que Canadá está más cerca de la posición de condena que de una posición favorable a Estados Unidos. ¿Qué pasó en la OEA? Tampoco se logró tener una resolución condenatoria justamente por estos tres estados que mencioné anteriormente que son aliados de Estados Unidos. Así que la política y el derecho internacional o la política del derecho internacional, como siempre les digo a mis estudiantes, es tan importante entenderla como entender las normas jurídicas, porque la aplicación de las normas, en realidad vamos a una etapa antes en los eslabones de la cadena. La creación de las normas tiene que ver con una decisión política, la aplicación y el cumplimiento, incluso la interpretación de estas también. Entonces, qué importante en el 2026 volver a leer a Martí Koskeniemi con la política del derecho internacional. Y aquí quiero ir al tema de que la región también ha sido importante para la mediación para poder liberar los presos políticos. Tanto el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, como el expresidente español Rodríguez Zapatero, como Qatar que ha sido gran mediador en Medio Oriente, sobre todo en Gaza, han sido clave para la liberación de hace pocos días de los presos políticos. Y me queda un minuto y medio para contestar a mi pregunta de por qué y para qué enseñar derecho internacional y cómo enseñarlo. También podría agregar eso. Creo que el derecho internacional no es la panacea. Ninguno de nosotros cree que el derecho internacional sea perfecto. Todo lo contrario, el derecho internacional es perfectible. Pero si no nos gusta lo que dice el derecho internacional, tenemos que cambiarlo, no violarlo. Y esto nos puede llevar a un gran debate en clase para poder volver a traer la importancia, la relevancia del derecho internacional. Para respetarlo, para protegerlo, hay que conocerlo. Por eso hay que estudiar derecho internacional. Que sea el derecho internacional más politizado de todos, porque ciertamente lo es, o un derecho en el cual la política internacional es preponderante, no implica que sus normas no sean relevantes o no sean obligatorias. Y también, porque me gustan las historias circulares, voy a tomar las palabras de Saúl al comienzo, cuando él decía muchas veces al derecho internacional, se lo está comparando con el derecho interno. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? Ahí tenemos el problema de las sanciones, de la coacción, que en derecho internacional está muy vinculado también con otros mecanismos de presión, pero no con la posibilidad de sancionar directamente y expulsar, por ejemplo, de este ordenamiento jurídico. Bueno, más que nunca hay que enseñar derecho internacional. Muchas gracias, Magdalena. Vamos bastante bien en el tiempo y creo que en la parte de preguntas y respuestas podríamos todavía hacer algunas conclusiones sobre esta parte final de la que hablaste, ¿no? De los términos que se han venido utilizando. El embajador Labardini puso el tema de la soberanía y cuánto ha cambiado el significado de ese término como de una intervención, autodeterminación, que quizás sea una parte reflexiva al final del análisis. Bueno, Mari, tienes el uso de la palabra por 5 minutos en esta tercera ronda. Muchísimas gracias, Saúl. Quisiera también aprovechar esta última intervención para agradecer al público que nos acompañó en esta jornada matutina. Pues esperamos que haya sido el evento de su agrado y sobre todo interesante para esta conversación. Quisiera enfocarme entonces en qué mundo crea Trump tras esta acción en el marco de qué pasa con el derecho internacional.
Hablábamos anteriormente entonces de que la operación de captura de Nicolás Maduro, o secuestro, como lo llama Venezuela, fue tácticamente exitosa desde el punto de vista de Estados Unidos, por supuesto, pero que el costo estratégico es elevado. No porque otros estados vayan a responder de inmediato, de hecho, en el transcurso de estos días hemos visto que no, sino porque el precedente ya está ahí. Y una vez que el derecho internacional deja de ser un freno efectivo, lo que sigue no es necesariamente el caos, pero sí un orden más crudo, más jerárquico y mucho más difícil de contener. Técnicamente, cualquier país podría, desde la lógica de esta doctrina renovada, ser objeto de presiones o amenazas si Washington identifica allí amenazas a su seguridad nacional. Ya ha habido advertencias retóricas sobre México, críticas a Cuba, y bueno, ya ni hablar de Groenlandia, que mencionaba Joel, que Estados Unidos va a tener, como lo dice en propias palabras, one way or another, lo cual es preocupante. Esto ilustra cómo el discurso de seguridad nacional puede ser expandido para incluir cualquier región percibida como estratégica. Ya la seguridad nacional ya no es algo interno, sino que pues es un carácter, un mecanismo central en la política exterior. Entonces, en suma, la captura de Maduro no es un hecho aislado ni una anomalía, sino una señal clara de hacia dónde se dirige el sistema internacional. Menos reglas, más fuerza. Menos multilateralismo, más unilateralismo. Que otros estados no reaccionen más allá de la protesta diplomática no valida la acción, simplemente confirma que el poder y no el derecho está marcando los límites de lo posible. Anticipamos entonces un mundo potencialmente más fracturado y asimétrico, donde las grandes potencias sienten mayor libertad para intervenir directamente en estados vecinos bajo pretextos de seguridad, de narcotráfico o de defensa de intereses estratégicos, debilitando normas de no intervención y de soberanía estatal. Este mundo puede erosionar instituciones multilaterales como la ONU, al dar lugar a un unilateralismo que otros actores, China, Rusia e incluso potencias regionales podrían emular o confrontar directamente. Trump nos ha demostrado que no solamente desafía el orden, sino que lo sustituye por uno abiertamente más jerárquico y más regionalizado. Entonces, ¿hacia dónde debe ir el derecho internacional, que era parte de lo que nos preguntabas como detonante de esta tercera y última intervención? Debería ser, voy a hablar primero de lo que debería ser, pero también en segundo lugar de lo que sucede en la práctica, pues debería ir hacia una verdadera voluntad de los estados para cumplir con las disposiciones de las normas, de las convenciones, garantizar, vaya, el pacta sunt servanda, que tan tatuado tenemos en el derecho internacional. Lastimosamente, con cada iniciativa internacional que intenta sobrevivir el año 2026, ya sea en términos de migración, de refugiados, de cambio climático, como sacaba a colación el embajador Labardini, pues lo que hemos visto es una reticencia para reconocer y otorgar un carácter imperativo del derecho internacional. Por el contrario, los discursos nacionalistas basados en retóricas de seguridad nacional y en intereses estratégicos es lo que verdaderamente impera, desafortunadamente. Por otro lado, y bueno, ya para ir cerrando, pues me gustaría reflexionar sobre el hecho de que el derecho internacional se ve ampliamente debilitado cuando los estados con mayor poder político, al mismo tiempo que pues son los estados que tienen mayor poder económico y mayor poder militar, no cumplen las normas. Porque entonces, ¿qué mensaje dan y qué precedentes crean? Cuando son los que han liderado, perdón, la reconstrucción de este mundo de posguerra, em, son los mismos que no cumplen con las normas internacionales, pues básicamente dan un mensaje de que, pues si ellos no lo cumplen, pues qué consecuencia habría de que el resto de los estados no lo hagan también. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Les invito a la gente del auditorio que si quieren ir formulando preguntas para ahora que terminemos con la intervención de Joel, está el chat, pueden hacer preguntas por ahí. Y comentaste algo, Mari, que me parece sumamente importante, cómo se construye la norma jurídica en el derecho internacional con esta fuerte gravitación de lo político en lo jurídico, ¿no?
Finalmente, no tenemos en el derecho internacional un órgano normativo supranacional, sino que son los estados quienes construyen la norma jurídica y el pacta sunt servanda que está tan arraigado, a veces ya también cuesta trabajo entender cuál es la eficacia del principio. Bueno, Joel, te voy a dar el uso de la palabra por tercera ocasión, hasta por 5 minutos. Nos vamos acercando a una parte de conclusiones. Gracias, Saúl. Y bueno, pues me sumo desde luego a los agradecimientos que hicieron Mari y Magda a todas las personas conectadas. Miren, yo voy a resumir. La incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que culmina con la captura del presidente y su esposa, es una violación grave al derecho internacional. Cambiarle el nombre por un cumplimiento judicial, como lo está haciendo Estados Unidos, no cambia de ninguna manera que implicó el uso de la Fuerza Armada en territorio ajeno, con todo lo que ello conlleva. No se observa una base jurídica internacional clara, ni de hecho una base jurídica interna conforme al derecho estadounidense. Y además, pues se abren tensiones con la no intervención, las inmunidades que mencionaba el embajador Labardini, el debido proceso y desde luego con posibles obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y derechos humanos, sobre todo en la fase operativa. Es decir, cuando tú realizas una incursión armada, independientemente que ésta esté justificada por el derecho internacional, tienes que cumplir con el derecho internacional humanitario. Y eso es fundamental aclararlo. Si se confirma el carácter ilícito, que yo creo que está plenamente confirmado, se puede activar la responsabilidad internacional del Estado, quien se atreva a hacerlo más que bienvenido, pero pues la vía penal individual contra Donald Trump pues es más compleja y no automática. Si el propio orden interno no ha podido llevarlo ante las autoridades por todos los crímenes que ha cometido y que ya se le comprobaron, pues esto resulta cada vez más complejo. Yo creo que nosotros como profesoras, profesores de Derecho Internacional, tenemos una responsabilidad particular. La crisis actual del orden liberal internacional, expresada con el uso constante de la fuerza por sobre todo las normas del derecho, la erosión de las normas y las instituciones multilaterales y lo que decía el retorno de las lógicas de poder y las esferas de influencia, pues nos lleva a plantear precisamente lo que decían mis colegas, cómo debemos enseñar el derecho internacional. Y yo lo que les diría es que en primera instancia, enseñar siempre con honestidad intelectual. ¿Sí? Lo que decía Magdalena es muy cierto. De entrada hay que reconocer que el derecho internacional no es perfecto. Ningún derecho lo es. El derecho internacional mucho menos porque siempre se lo digo a mis alumnas y a mis alumnos, finalmente depende de la voluntad política de los estados. Obviamente el derecho internacional es desigual en términos de su eficacia. ¿Por qué? Porque pues atraviesa por relaciones de poder, por asimetrías estructurales, pero de alguna forma sigue siendo el lenguaje común para garantizar en la mayor medida de lo posible la paz y la seguridad internacional. Como decía el embajador, si no hubiera derecho internacional seguramente no estaríamos conversando en este momento. En segundo lugar, creo que es muy importante que como profesoras y profesores tratemos de evitar la normalización del excepcionalismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros escuchamos que potencias como Estados Unidos recurre a la defensa preventiva, al enforcement penal internacional, como es el caso particular del hecho que estamos analizando, o incluso a la protección difusa de intereses nacionales vitales, es decir, cuando tú argumentas que una acción de otro estado eventualmente puede causarte un daño sin que eso realmente ocurra, si nosotros comenzamos a normalizarlo, pues obviamente mucha más validez, bueno, más bien el derecho internacional va a perder mucha más validez. Todo esto tiene que ser siempre analizado, digamos, con un rigor, no tiene que ser aceptado de manera acrítica solamente porque Estados Unidos lo dice. Entonces yo creo que siempre que enseñemos este tipo de conceptos debemos de ir más allá de su definición de diccionario y tratar de demostrar que son acepciones que tienen límites jurídicos y desde luego siempre con precedentes históricos, es decir, recurrir a la historia para explicar por qué el derecho internacional público es lo que es, por qué adolece de tantos vacíos y cómo se puede fortalecer. Siempre conectar con los casos concretos reales, creo que es fundamental y desde luego, y creo yo que todas y todos coincidimos en ello, nuestro principal leitmotiv como profesoras y profesores de la materia que sea es formar estudiantes capaces de pensar, en este caso particular, normativamente en un mundo de poder.
No podemos decirle al estudiante que tiene que elegir entre el idealismo o el realismo, porque lamentablemente esto no es así, sino que lo que tenemos que hacer es dotarnos de muchas herramientas, en nuestro caso, insisto, herramientas jurídicas, pero también históricas, para tratar de comprender los conflictos, ¿sí? Criticar la hipocresía de muchos actores, como Estados Unidos, que ya se señalaba, es el principal constructor del derecho internacional, pero es el principal que lo está poniendo en jaque, y me refiero al gobierno del presidente Donald Trump. Entonces creo que hoy, más que nunca, es un ejercicio de responsabilidad intelectual y ética. Muchas gracias, Joel. Fíjate, Joel, que terminaste con algo que yo escribí hace unos días sobre la hipocresía diplomática con relación a Venezuela. Y Magdalena, el embajador Labardini, Mari, de veras creo el reto para nosotros como académicos es elaborar un buen texto de derecho internacional que nos ayude a reconstruir la forma de enseñar esta disciplina. Y como coordinador del Comité de Derecho Internacional, les voy a hacer una propuesta antes de que hagan conclusiones por 2 minutos, de que pensemos en trabajar un nuevo texto de derecho internacional, un texto colectivo entre nosotros. Y hace ratito en el chat, el embajador Marco Antonio García hace un comentario importante y quiero aprovechar la presencia del embajador para en la parte final, embajador, tenemos 10 minutos. Voy a darle uso de la palabra por 2 minutos a cada uno de nosotros para concluir, siguiendo el orden. Primero el embajador Rodrigo Labardini y terminaremos con el embajador Marco Antonio García, si me acepta la invitación. Embajador Labardini, tienes la intervención hasta por 2 minutos ya para concluir. Muchas gracias. Igualmente me sumo el agradecimiento a todos los que participan y a sus preguntas, incluyendo a tuya, Marco Antonio. Gracias. El, lo que vemos nosotros se trata de una nueva fase, creo yo, de un proceso largo y continuo. Y digo esto porque si bien coincidimos en que a partir de 45 es cuando quizá obtuvo mayor fortalecimiento todo este proceso, no podemos descartar los procesos que ocurrieron en el siglo XIX que derivaron en los convenios de La Haya en 98, en 1907. Todos ellos es un proceso, ha ido evolucionando. Parecería que más bien habíamos estado quizá nosotros acostumbrados a un esquema en el cual había una una agarradera, un mástil claro que teníamos frente a nosotros. Seguía implementando el derecho internacional, veíamos que tenía problemas, pero marcaba la pauta a seguir. Hoy día vemos, y lo manifestó ahorita Joel, uno de los que estaba construyendo esto de alguna manera más importante era Estados Unidos. Y en alguna medida Europa también está ahí, quizá no con la misma vehemencia, y otros países un poco más reticentes, pero veíamos que avanzaba esto poco a poco. Hoy día estamos enfrentando retos que superan con mucho esto y creo que es un momento crucial para todos nosotros. El primero es con la posible desaparición de estados y ya la creación de conceptos de soberanía virtual, como es en el caso de Tuvalu, ante la próxima pérdida de su territorio debido al aumento de las líneas de base marinas, etcétera. Entonces creo que es una fase, pero es uno que debemos tomar nosotros con mucha vehemencia con gran decisión para poder establecer qué es la norma la que debe imperar, que eso es lo que está detrás de la presencia y actuación de todos los estados, porque cuando ellos actúan de esta manera, abren la puerta para otros. Entonces, ese beneficio común era lo que parecía ir apuntando previamente. Muchas gracias, Rodrigo. Magdalena, tienes el uso de la palabra para tus conclusiones por 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, tres conclusiones. La incursión de Estados Unidos en Venezuela, ilícita por todos los motivos que dijimos, testea el derecho internacional, testea los límites del derecho internacional, pero no lo quiebra. Segunda conclusión, creo que esto nos demuestra más que nunca la necesidad de fortalecer el multilateralismo, y esto me lleva a la reflexión de la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad como instancia donde tenemos 5 asientos permanentes. Todas las propuestas de reforma aumentan el número de miembros permanentes, pero no saca esta figura. También es algo que deberíamos reflexionar porque no solo ha testeado los límites del derecho internacional en esta circunstancia, pero también en Ucrania, en Gaza y en muchos otros.
Y por último, me voy a quedar con una idea que mi amigo y colega Joel Peña nos propuso, que es enseñar derecho internacional con honestidad intelectual. Es muy importante enseñar y aprender derecho internacional en este momento para entender lo que sucede en el mundo y darle un marco normativo a eso que está sucediendo. Y eso que está sucediendo tiene que ir al aula, no lo podemos dejar por fuera, ¿sí? Por eso la idea de Saúl de repensar los manuales es muy importante, pero también hacerlo desde la honestidad intelectual, no decirles a los estudiantes este derecho es perfecto, esto es la panacea, sino que es perfectible, que es violado, pero que también se cumple todos los días, aunque esto no lo encontremos en la portada de los diarios. Si no se cumpliera todos los días, ningún avión estaría surcando el espacio aéreo de nuestros países en este momento, y seguramente hay más de uno. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, fíjate, esta parte, Magdalena, se infringe más el derecho interno que el derecho internacional, pero estamos tan acostumbrados a que eso suceda que ya no es noticia, ¿no? Entonces yo creo que has planteado algo muy importante, Mari. Para tus conclusiones, 2 minutos. Muchísimas gracias, Saúl. A mí me gustaría, para cerrar, pues retomar algunos elementos de la pregunta que nos comparte el embajador Marco Antonio García, en relación, por un lado, a cómo se recibió, incluso se acogió la noticia de la captura de Maduro, no solamente dentro de Venezuela, por parte también de la diáspora venezolana en el mundo, pero pues también de quienes no solo no somos venezolanos, pero que hemos visto durante el paso de los años, pues violaciones sistemáticas a derechos humanos en Venezuela. Pero aquí creo que con el paso de los días, y me encantaría ver encuestas al día de hoy de qué tanto ha cambiado la opinión o no de los venezolanos desde cómo se han llevado a cabo las cosas tras la captura. Naturalmente, al momento de la captura de Maduro, pues hubo un júbilo porque se creía que era el fin del régimen, pues chavista, por así decirlo, o por lo menos de, del legado de, si lo podemos decir así, de Maduro. Entonces, el mundo, básicamente, digo, por un lado hubo, pues obviamente, preocupaciones en cuanto a las violaciones de principios de derecho internacional, pero por otro lado sí hubo júbilo de se va Maduro. Sin embargo, lo que hemos visto con el paso de los días es que quitan a la cabeza, pero el régimen pareciera con algunos matices, pero pareciera seguir intacto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto cambia la situación para los venezolanos como tal? Se ha hablado de que Delcy Rodríguez, la presidenta interina, ha suavizado su tono contra Estados Unidos, ha accedido a ciertas cosas, ya hablábamos anteriormente en la sesión de las liberaciones, o más bien de las excarcelaciones, que se dice que es el término incorrecto, perdón, el término correcto para estos presos políticos. Sin embargo, pues habría que ver qué tanto va a cambiar la realidad pues, del régimen, de la presencia del régimen venezolano en Venezuela y lo que eso significa para todos los venezolanos y también para la diáspora. Y por otro lado, relacionado también con la otra pregunta que tiene que ver con Estados Unidos, me gustaría cerrar con esta reflexión en el sentido de que por lo menos antes Estados Unidos trataba de legitimar su acción. Lo vimos en el caso de la intervención estadounidense en Irak en el año 2003, que pues por lo menos había un poco de teatro, ¿no? Detrás de esta lógica o de esta argumentación de la defensa de la seguridad nacional. Y lo que estamos viendo ahora con Trump 2.0 es ya ni siquiera se toman la molestia de tratar de justificar este tipo de violaciones al derecho internacional. Entonces, con lo que me gustaría que nos quedemos es, por un lado, la tarea para todas y todos de estar atentos al día a día y qué es lo que se va diciendo y qué es lo que va pasando con el pueblo venezolano. Porque por un lado, pues ahora después, como pasa en todas las crisis, primero nos indignamos y primero pues salimos todos
a hablar sobre el tema, pero pues poco a poco después se va olvidando. Entonces, seguir atentos de lo que está sucediendo, no quitar el dedo del renglón de que las cosas en Venezuela tienen que cambiar. Y por otro lado, pues la búsqueda de mecanismos efectivos para el cumplimiento del derecho internacional, no solamente por los pequeños, sino por todos y cada uno de los 197 países que conforman el sistema internacional. Mari, planteaste un tema, fíjate que me hiciste pensar en aquella política del gran garrote, y a pesar de eso, ahí cuidaban las formas, por lo menos al hablar, ¿eh? Hoy ni las formas al hablar se están cuidando. Bueno, Joel, mira, hay una pregunta en Facebook, Joel, que te la quiero hacer, que dice, si los estados le tienen miedo a los Estados Unidos de interponer una denuncia penal ante la Corte Internacional de Justicia o de la Haya por violaciones al derecho internacional, o si cualquier ciudadano puede realizar una gestión diplomática o judicial de esta manera. Muchas gracias por la pregunta y desde luego que se puede presentar una denuncia por violación a diferentes instrumentos jurídicos internacionales, no por el hecho mismo, sino como lo hizo, por ejemplo, Sudáfrica contra Israel, que presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por presunta violación a la Convención sobre el Genocidio. Entonces yo creo que se tendría que buscar el argumento jurídico correcto para presentarlo, pero es muy poco probable que algún estado lo haga. Y yo quiero terminar diciendo que nuestras críticas al acto cometido en Venezuela, pues, y lo digo a título personal, no deben de leerse como una negación de empatía hacia las y los venezolanos. Que desde su experiencia, que han vivido desde hace muchas décadas de represión en el exilio, pues interpretan este hecho como una luz en el camino. Digamos que en términos analíticos es perfectamente consistente sostener tanto una solidaridad humana con quienes han padecido el deterioro institucional, violencia cotidiana, vejaciones y violaciones a derechos humanos, pero también hacer una evaluación crítica de lo que está sucediendo. Siempre lo ideal es convertir un episodio excepcional como el que estamos viendo en una solución. Entonces, mi preocupación en este caso es que este episodio por sí mismo no equivale al fin del chavismo como fenómeno político institucional. De hecho, desde mi perspectiva puede abrir una fase mucho más problemática, porque el chavismo no es únicamente una cúpula, como ya lo decía Mari Carmen, se corta una cabeza, pero como pasa con los cárteles y con el fenómeno de la hidra, pues suelen salir más cabezas. Entonces, aquí mi principal preocupación es que se agrega al chavismo la irrupción de una presencia estadounidense de corte abiertamente extractivista, porque ahora, como bien lo señala Saúl, más allá del fondo, pues ahora vemos que la forma pues tampoco importa. Entonces, yo creo que es muy importante que como estudiosos, como profesores del derecho internacional, comprendamos que estamos en un entorno internacional cada vez más confrontacional y que pues tenemos que tratar de entenderlo y enseñarlo desde esa perspectiva crítica. Muchas gracias, Joel. Quiero aprovechar que está con nosotros el embajador Marco Antonio García. Marco Antonio, ¿nos regalas un comentario por 2 minutos sobre el desarrollo de esta mesa? Eh, gracias, Saúl, ¿sí me escuchan? Bueno, antes que nada, felicidades nuevamente por la iniciativa y desde luego a las magníficas presentaciones y reflexiones presentadas. Yo más bien quisiera poner sobre la mesa, insistir sobre el tema, una reflexión, porque lo que se dice ahora mucho es que la soberanía se esgrime como escudo de tiranías, ¿no? O sea, no se vale la intervención, ¿verdad? De acuerdo al derecho internacional, pero como que nos tapamos el otro ojo respecto de la situación que se vive dentro de los países, ¿no? Y entonces aquí el problema es que algunos países no pueden ejercer su derecho a la autodeterminación porque el gobierno en turno coopta y manipula los mecanismos democráticos, ¿no? O en el caso venezolano, que sí lo ejercieron y hubo elecciones, las de 2024, y la ganó otra persona que no fue Maduro, pues igual el régimen continuó. Y ahí la comunidad internacional no hizo tampoco mayor cosa sobre el particular, ¿no? El otro aspecto es la inoperancia de organismos internacionales, para bien o para mal, por derecho de veto, pero aquí, más allá de este tema
el argumento específico que utiliza los Estados Unidos y que ha sido señalado de que simplemente cumplió con una orden de arresto emitida por una corte estadounidense, pues ese antecedente ya viene desde atrás, desde los ataques de las Torres Gemelas, caso más referente, y donde no solo se capturó a un jefe de Estado y se llevó a corte estadounidense, sino que se invadió, se ocupó un país durante 20 años, y ahí la respuesta de la sociedad internacional también, pues no, fue muy clara más allá de eh, expresiones de rechazo, pero nadie fue a la corte, a una o a otra, según el caso, ¿verdad? La persona o al Estado. Y entonces esto me lleva a la reflexión de si toda vez que la sociedad internacional evoluciona, no se está quedando atrás el derecho internacional. Lo dejo como un planteamiento de reflexión. Muchas gracias, embajador. Fíjate que diste respuesta a una inquietud que aparecía también en Facebook de Lorenz acerca de cuál es el significado y el uso selectivo de la soberanía. Bueno, estamos ya concluyendo esta gran mesa de análisis. Yo quiero darles un agradecimiento y un reconocimiento sincero por parte de AMEI. Un agradecimiento a los más de 60 participantes en este encuentro académico y refrendar a todos ustedes mi felicitación, reconocerles su extraordinaria calidad académica e insistir, ayúdenos a enseñar el derecho internacional con un enfoque crítico, moderno, sincero y objetivo, y trajemos un texto pronto. Quiero darles el agradecimiento de nuevo y damos por concluida esta mesa de análisis. Queda grabada para que la puedan consultar en Facebook. Ahí está. Gracias a todos y buen día. Muchas gracias, muy bonita tarde. Gracias a todos, que Gracias. tengan bonito día. Saludos a Baku y a Gracias. Excelente Montevideo, y día, también teníamos excelente fin de gente de semana. Colombia. Saludos Sí, a todos. gracias. A todos, Gracias, chao, gracias. chao. Buen día. Nos vemos. Bye, Buen bye. día. Bueno, me quedé nada más aquí para decirles, Joel, Mari, Rodrigo, Magdalena, gracias por todo, ¿eh? No, Fue una gracias a gran mesa ustedes. de análisis. Muchas